Cuando eres una niña, te cuentan historias de príncipes azules, haciéndote soñar y desear tener uno. Con el tiempo creces y te dicen que con suerte conseguirás un hombre que llegue a dormir y por las mañanas te diga buenos días. Pero yo siempre me quedé atada a la idea de tener un príncipe azul y afortunadamente lo conseguí. O eso creía. Primero te enamoras profundamente de él, con el tiempo llega el anillo y sin darte cuenta te despiertas junto a él cada mañana. Pasan los meses y llegan los hijos. Con los hijos llegan muchas cosas, pero créeme, algo que ya no tendrás es el tiempo. Imagina que vives dentro de una vitrina donde todos tus defectos están expuestos y tendrás que hacer todo correcto, porque tan pronto hagas algo imperfecto, todos lo verán, y todos esos años que pasas actuando tu melodrama se irán a la basura. Es ahí cuando te das cuenta que no estás viviendo, sino sobreviviendo. ¿Dónde está Luna? Se quedó dormida. ¿No me vas a preguntar cómo me fue en el trabajo hoy, mujer? Perdóname, ¿cómo te fue en el trabajo hoy, amor? Ay, ya olvídalo. Mejor trae la comida, tengo hambre. Ah, ¿qué mierda es esto? Esta comida está más fría que un muerto. ¿Así es como tratas a tu esposo? Trabajo más de 10 horas diarias para pagar todos tus lujos y tú no me puedes pagar ni con una comida caliente. Estaba caliente, pero llegaste muy tarde. Si quieres, la puedo volver a calentar. ¿Estás diciéndome que por haber trabajado más tiempo debo comerme la comida fría? ¡Eres una basura! ¿Puedo hacerte otra cosa de comer? Deberías agradecerme.
Hola, buenos días. Buenos días. Perdona tocar tan de repente a su casa. Me presento. Me llamo Anne. Soy nueva en el vecindario. Pues bienvenida, me alegro de que haya más personas jóvenes por aquí. Realmente estoy pasando por las casas para ofrecer mis servicios como niñera. ¿Tiene hijos? Oh, sí. 2 hermosos demonios, Luna de 4 y Evan de 11 meses. Por fin. Nadie por aquí tiene niños. Ya estaba pensando en regresarme a mi país. Descuida, por aquí solo viven viejos que parecen momias. No encontrarás muchos niños por aquí. Parece que tendré que cambiar de carrera y poner un asilo. En fin, usted es una madre joven, así que si está interesada en tener una niñera, le dejaré mi tarjeta para que me llame. Ay, pues muchas gracias. Estoy tratando de criarlo sin perderme ninguna de sus etapas, pero te confieso que hay días en los que quiero arrancarme la piel. Descuida, seguiré buscando más niños que casar. Suerte, cariño, y bienvenida otra vez. Gracias. Tranquila, belleta, ya mami está aquí. ¿Y los niños? ¿Cómo se portaron hoy? Ah, una pesadilla. Cada vez son más ruidosos. Te acostumbrarás. Labyrinth. Ah, Hoy vino una chica tocando la puerta. Vino para ofrecer sus servicios como niñera. Sé que quieres que sea una buena madre y esposa y sé que quieres que cuide de los niños, pero ¿no crees que tener una niñera, por lo menos un tiempo, nos daría más tiempo libre para nosotros? ¿cuál es el punto entonces? Estaba pensando en contratarla. Parece una buena chica. Nos haría un gran favor. De acuerdo, haz lo que quieras. ¿De verdad? Sí, vamos, déjame dormir. Gracias. Descansa, cariño. Por cierto, deberías taparte eso hasta para dormir. Se ve asqueroso. Muchas gracias por llamarme. De verdad necesitaba el empleo. Descuida, cariño. Los niños te van a amar. Evan no te dará muchos problemas. A su edad siempre está durmiendo o pidiendo comida y Luna está en esa etapa donde no deja de llorar por nada. Espero que contigo se calme un poco. Luna siempre se levanta a las 9. Solo dale luces una vez al día y nada de maní. Es alérgica. De acuerdo. Si necesitas algo, solo pídelo. Y no te preocupes por Labyrinth. Él pasa mucho tiempo trabajando. ¿En qué trabaja su esposo? Oh, es político. Milagro que no lo conoces. No me gusta la política realmente. Pues ahí tenemos otra cosa en común. Bueno, vamos, te presentaré a los niños. Anne, ella es Luna. Luna, ella es Anne, tu nueva niñera. ¿Está mona? Definitivamente nos vamos a llevar muy bien. Yo también lo creo. Bueno, las voy a dejar solas para que se vayan acostumbrando. Cualquier cosa me puedes llamar, estaré arriba. No te preocupes, ve y relájate. Muchas gracias por todo. No tenías que hacer la cena. No es molestia. Me encanta cocinar y Luna me dio una mano. Aquí tienes la paga de esta semana y te adelanto la paga de 2 semanas más. Gracias, Eva. Será mejor que ya me vaya. Es muy tarde. No hay problema. Mucho cuidado por la calle. Labyrinth, qué bueno que llegas. Mira, ella es Anne, la niñera de que te había hablado. Un gusto conocerte. Soy Labyrinth. El placer es todo mío. Eva me ha hablado mucho de usted. Bueno,
Ya estaba por irme, así que no les robo más tiempo. Que descansen. Descansa tú también, querida. Ah, olvidé algo en el auto. Voy a buscarlo. De acuerdo, acostaré a Luna. ¿No crees que la niñera es un poco joven para el trabajo? Pensaba lo mismo cuando la vi, pero realmente es muy buena con los niños y Luna se lleva muy bien con ella. No lo sé. No me gusta mucho la idea de tener una desconocida en la casa con nuestros hijos. No puedo echarla ahora. Apenas la acabo de contratar. Además, me da buenas vibras. No creo que nos haga algo malo. Ay, bueno, si algo malo pasa, la culpa será tuya. Tranquilo. Ann, Dígame, señora. ¿por qué decidiste trabajar como niñera? O sea, eres joven, hermosa. Deberías aprovechar el tiempo ahora que lo tienes para salir, estar con tus amigos, ser joven. No lo sé. Mi madre siempre me ha dicho que tengo un alma más vieja que mi cuerpo. Siempre he querido tener hijos. Yo quisiera tener el tiempo que tienes ahora mismo. Haría tantas cosas. ¿Cómo cuáles? Olvídalo, me puse muy pensativa del momento. No, en serio. ¿Qué te gustaría hacer ahora mismo si no tuvieras a tus niños o a tu esposo? No lo sé. Siempre he querido tomar clases de yoga. ¿En serio? Ve. Es imposible, yo no tengo 20 años. Yo estoy aquí para cuidar a tus niños, no para que los cuides conmigo. No lo sé, a Labyrinth no le gustaría. ¡Al carajo, Labyrinth! Un hombre no puede quitarte el derecho de ser libre. Y tener hijos no debe quitarte el derecho de sentirte joven. Labyrinth no es tu dueño. Ahora, te ordeno que tomes tus cosas y vayas a tomar clases de yoga. ¿Sabes qué? Lo haré. Iré y tomaré mis malditas clases de yoga. Así se habla. Si necesitas algo, solo llámame. Volveré de inmediato. Tranquila, estaremos bien. ¿Qué haces con un vestido de Eva? Se te ve mejor a ti que a ella. ¿Por qué no la dejas? Sabes que no puedo. Sí puedes. Solo que no quieres. Si la gente se entera de mi relación contigo, mi carrera acabaría. Pues vámonos lejos. Lo digo en serio. Vámonos lejos. Solos tú y yo. Sin tu esposa, ni hijos que nos molesten.
Crearemos nuestra propia familia. Deja de hacerte historias, mujer. Sabes que eso no pasará. Tampoco podremos vivir esta mentira por mucho tiempo. Yo tengo sueños. Quiero tener una casa, con nuestros niños corriendo, un hermoso jardín, tal vez 2 gatos, ser tu esposa. Todo eso suena a fantasías de una mujer. Yo no te quiero como esposa. Las esposas aburren y una mujer no vuelve a ser la misma después de parir. Dan asco. Así que tendrás que conformarte con ser la otra. Alégrate. Ser la otra es más emocionante. Créeme. Me voy. Mi señora esposa está esperando por mí. Sé que pensarás que soy una perra o robamaridos. Y es cierto, tal vez tienes razón. Pero, ¿por qué solo me juzgas a mí? Él es su esposo. Es él quien le engaña. Es más fácil ponerle la palabra zorra a una mujer en su frente que ponerle cabrón a un hombre en su trasero. No entré a esa casa para lastimarle a ella. Entré a esa casa porque estaba cansada de ser la otra. Quería sentirme como la única por un momento en mi vida. Quería experimentar qué se sentía ser la dueña. Cómo sería tener a sus hijos y acostarme en su cama. Por un instante sentía que tocaba el cielo, pero de la misma forma sabía que estaba metida en el mismo infierno. Ya Luna se quedó dormida. Es hora de que me vaya. ¿Por qué no mejor te sientas aquí conmigo? Toma algo. No, tranquila. No quiero ser oportuna. Para nada, tengo mucho para agradecerte. Vamos, siéntate. De verdad que muchas gracias. Desde que llegaste a mi casa no has hecho más que traer luz a mi vida. Por fin siento que estoy viviendo otra vez. No es nada. Solo hago mi trabajo. Haces mucho más que eso. Eres un ángel. Perdona la pregunta, pero ¿eres feliz con Labyrinth? ¿Feliz? Cuando eres joven y no tienes hijos, tendemos a ver la felicidad en un hombre. Cuando nos dicen cosas bonitas, cuando nos juran amor eterno, en esos momentos somos felices. Pero con el tiempo envejeces, tienes hijos y todo cambia. Ese hombre deja de decirte cosas bonitas y el amor desaparece. Es ahí cuando comprendes que siempre has tenido una definición incorrecta de lo que es ser feliz. Pero Labyrinth parece ser un buen hombre. Cariño, Labyrinth es un ángel al principio. Cuando yo era joven y no había quedado embarazada, él me quería. Pero después del primer embarazo todo se volvió más y más cortante. Ustedes parecen el matrimonio perfecto. Solo es un teatro para su carrera y su campaña. Detrás del telón la obra es totalmente diferente. Búscate un hombre que no sea como Labyrinth. Hace mucho tiempo que no hablaba con alguien, por lo menos con alguien que no tenga 4 años de edad. Luna es muy buena escuchando. Demasiado. Pero en serio, gracias por tanto. Por fin puedo llamar a alguien mi amiga. ¿Sabes? Deberías quedarte a dormir hoy. No,
No seré más molestia. Me iré ahora mismo. No, para nada. Ya es muy tarde para que camines por este vecindario. Te quedarás a dormir y es una orden. De acuerdo, jefa. Por cierto, tienes un jardín hermoso. Gracias, que por cierto, esas flores de allí tuvimos que ponerlas después de que Luna las arrancara locadamente. ¿Qué haces? Eva puede vernos. ¿Por qué tanto miedo? Hemos hecho cosas peores. No debemos hacerlo bajo el techo de Eva. Para. Ya lo hemos hecho hasta en la misma cama en la que duerme. No seas ridícula. Siento mucho llegar tarde. Tuve una cita hoy. No te preocupes, estás más que a tiempo. Pero qué guapa que estás hoy. ¿Acaso estás celebrando algo? Gracias, hoy es mi aniversario con Lebrint. Quiero darle una sorpresa para cuando llegue del trabajo. Ah, felicidades. Me alegro muchísimo. Gracias. Bueno, pues, ¿qué hago? ¿Me quedo con Luna en la habitación para no interrumpirlos? Si no es mucha molestia, eso sería perfecto. De acuerdo. Te ves muy hermosa. ¡Suerte! Gracias. Anne, ¿Sí? ¿te quedarías conmigo en lo que él llega? Sí, no hay problema. Gracias. Olvídate del labio. Vamos a celebrar tu aniversario juntas. ¡Vamos! All the bliss of
¿Dónde estuviste? Estuve esperándote toda la tarde. Estuve en tu casa, con tu esposa, quien por cierto también estuvo esperándote para celebrar el aniversario de ambos. Hoy fue tu cumpleaños, por eso estoy aquí. Sé que es mi cumpleaños. Y eso me hace sentir peor. ¿Peor de qué? ¿Qué carajo hablas, mujer? ¿Por qué nunca me dijiste que mi cumpleaños era el mismo día que tu aniversario? Eso no cambia nada. Sí, lo hace. ¿Por qué ahora te importa tanto Eva? Tú eres la única mujer que verdaderamente amo. ¿Y entonces por qué no la dejas? Sabes muy bien que eso no es posible. Si me divorcio de Eva, eso creará un escándalo para mi carrera. A ti solo te importa tú y tu carrera. Será mejor que terminemos lo nuestro. No pienso dejarte. Vete a tu casa y llévale esas flores a tu esposa. Se ve hermosa hoy. Evan se quedó despierto toda la noche, así que posiblemente no te molesten todo el día y Luna ya ha desayunado, así que no te preocupes mucho. Regresaré de inmediato. Solo iré a comprar unas cosas que necesitamos en la casa. No te preocupes. Estaremos bien. ¿Te pasa algo? Sí, no es nada. ¿Segura? Te noto un poco pálida. ¿Estás comiendo bien? Desde hace unos días me estoy sintiendo un poco extraña. Pero no es nada. Tranquila, ve. ¿Cómo que no es nada? Mira cómo estás. Me recuerdas a mí cuando quedé embarazada de Evan. No estarás atrasada en tu periodo. ¿Pasa algo? No. Pero tengo 2 semanas de retraso. Aunque posiblemente no es nada. No soy muy regular con mi periodo. 2 semanas? Vamos a salir de dudas. En el baño tengo pruebas caseras. Hazte una. No. Tranquila. Ve de compras. No me iré hasta que salgamos de dudas. Si no, iremos al médico. Tú decides. De acuerdo. Pero solo porque sé que no estoy embarazada. ¿Qué salió? Positiva. Vas a ser madre, no lo puedo creer. Ahora tienes que contarme quién es el afortunado. Nunca me has contado de que tenías un galán, traviesa. No, cariño, no llores. Todo estará bien, ya verás. Serás una excelente madre, ya verás. No llores, mi amor, no llores. ¿Eva? ¿Sí, amor? ¿Sucedió algo con la niñera? ¿Por qué preguntas? Solo respóndeme. ¿Sucede algo con ella, sí o no? Es algo personal, Dean. No es problema de nosotros. Es problema de nosotros porque es una extraña que cuida a nuestros hijos. ¿Qué sucede con ella? Anne está embarazada, ¿vale? Por eso no afectará a su trabajo aquí. Ella es muy buena cuidando a los niños y Luna ya le tiene mucho cariño. Y lo que ella necesita la vamos a ayudar. Es muy joven y no creo que tenga una relación muy fuerte con su novio. ¿A dónde vas? Te tengo que recoger unos anuncios para la campaña y no te preocupes por lo de Anne, no pasa nada. ¡Anne, abre la puerta! Así que ya lo sabes. ¿Por qué carajos no me lo habías contado? ¿Para qué? Tú ya tienes familia. Déjate de estupideces. Sabes que no puedes tenerlo. Sí, puedo.
¡No puedes! No soy tu perra. Lo tendré aunque mi hijo no tenga padre. No lo vas a tener. Cuando decidiste estar conmigo sabías cuáles eran las reglas. Ahora mismo iremos a una clínica y te sacaremos lo que sea que tengas ahí. Tú no puedes tomar esa decisión por mí. Sabes que sí. ¡Suéltame, me estoy lastimando! Te vienes conmigo. ¿Qué carajo haces aquí? Mi amiga Eva me invitó. Esta también es su casa, así que ella decide a quién invitar. Lárgate antes de que te vea. No. Hueles a alcohol. Vete antes de que hagas un escándalo. Sabes que esta fiesta es muy importante para mi carrera. ¿Acaso tienes miedo? Eres un hombre honorable y sin secretos. ¡Qué bueno que estás aquí! No me perdería esta fiesta por nada del mundo. Y mucho menos te iba a dejar sola con este bonche de reprimidos. Eva, ve a servirle algo de tomar a los invitados. Eva no es una criada para que la trates así. Si quieres una, contrátala. Pero a tu esposa le darás su lugar. Eva no le servirá a ningún hombre en esta fiesta. Son tus invitados. Sírveles tú. Ven, Eva. Vayamos a tomar algo. Ve y sírvele a los invitados. Iré a tomar algo con mi amiga. Suerte con tus invitados. Lavrin estará muy molesto. Creo que debería ir a disculparme. Tranquila, mujer. Así son los hombres. Solo quieren demostrar que son más fuertes que nosotras, porque saben que no es cierto. Fumar no es bueno para el bebé. Tú no te preocupes por eso. ¿Quieres? No fumo. ¿Ha pasado algo? No. ¿Y a ti? Es que te noto un poco rara. Si es por el tema del bebé, sabes que cuentas con mi ayuda para lo que necesitas. Sabes que soy tu amiga, ¿no? ¿Puedes dejar de hablar del maldito bebé? No soy como tú, Eva. ¿Está bien? Soy joven, no tengo una gran casa, ni hijos, ni un matrimonio perfecto. No soy tan estúpida para ser controlada por un hombre y tampoco llamo amiga a una extraña que conozco de hace unas semanas. No soy tu amiga, Eva. Solo soy amable contigo porque me pagas bien por cuidar de tus hijos, ya que parece que ni eso puedes hacer correctamente. Madura. Quiero que te vayas de mi casa. Ya no trabajarás para mí. Pasa mañana para que recibas el pago de tu última semana y también te pagaré las horas en las que te pedí que te quedaras para pasar la noche. Te deseo mucha suerte y gracias por tus servicios. Le agradezco a todos por el apoyo que le dan a mi partido. Y ya verán que juntos mejoraremos esta ciudad, trabajando, siendo honestos con el pueblo y fieles con nuestra palabra. Por último, le quiero agradecer a mi esposa, la mujer que más amo y respeto en el mundo, quien me apoya desde antes de habernos casado. Gracias, Eva.
Y ahora sí, finalmente, aquí en vivo con todo el público, les presento el anuncio de mi campaña política como próximo alcalde de Sacramento. ¿Ya se te pasó el berrinche? Labyrinth, ¿qué podemos decir de este gran hombre? Podemos empezar revelando que es un hombre que se ha robado todos los fondos que se recaudaron en su campaña. Él dice que con ese dinero ayudará a las personas pobres y niños sin hogar. Pero es una mentira. Todo ese dinero se lo ha gastado en vivir como un multimillonario sin importarle a los demás. ¡Quiten eso! Sin hablar de sus pensamientos machistas. Tiene una esposa de la cual abusa no solo emocionalmente, sino también físicamente, golpeándola cada vez que tiene oportunidad. Y no nos olvidemos de lo más importante, sus infidelidades. Así como lo escuchan, el señor y honorable Labyrinth tiene un amante desde hace más de 3 años. ¡Quiten eso! ¡Quiten eso! ¡Quiten eso! ¡Eso es falso! No lo olviden. Si quieren un alcalde falso, corrupto y machista, voten por Labyrinth, la mejor opción para este maldito pueblo. Todo es falso, se los puedo jurar. Todo es falso. ¿A dónde van? Aún falta mucho. Todo eso lo hicieron para dañar mi carrera. Les puedo probar que eso es falso. ¿En serio tienes una amante? Sé que nuestro matrimonio no era perfecto y que eres muy controlador, pero no esperaba que te acostaras con otra mujer. ¿Y tú qué haces aquí? Ya te pedí que te fueras. Vete de mi casa. ¿Ya ves? Nada es tan perfecto como parecía. Soy yo. ¿Qué estás diciendo? Soy yo, Eva. No estoy entendiendo nada. Eres tan estúpida, Eva. Soy yo, Eva. Yo soy la amante de Labyrinth. Yo soy la amante de tu esposo. No soy ninguna niñera. Tampoco una buena persona. Yo solo entré a tu casa porque quería destruir tu matrimonio. Llevo con Labyrinth 3 años y estaba cansada de ser la otra. Te tenía envidia. Tú tenías todo lo que yo quería y por eso te odiaba. Solo quería sentir cómo era ser tú, por lo menos una sola vez. Pero nunca imaginé que te llegaría a tomar tanto cariño. A ti y a los niños. Perdóname. Sé que soy una mala persona, pero por favor, perdóname. Dime algo, Eva. ¡Háblame! Así que tú eras la razón por la cual mi marido nunca llegaba para nuestro aniversario. No sabes cuánto dolor me ha causado. Ahora lo sé. Perdóname. Vete. No te quiero volver a ver. Quiero que se vayan, los dos. Perdóname, Eva. Por favor. Yo te quiero mucho. Eres una gran mujer y una excelente amiga. Golpéame si es necesario. Hazme sufrir a mí también. Pídeme lo que sea y yo lo hago. Pero por favor, perdóname. No lo puedo creer. Te ves tan patética pidiéndole perdón a otra mujer, tan débil como tú. Sé que fuiste tú quien hizo esto. Te estás vengando por lo que le hice a tu bebé, ¿verdad? ¿Qué has hecho con el niño? ¿De qué coño estás hablando? ¿Por qué mejor no te lo dice tu amiga?
para que sea más emotivo. ¿Qué te ha hecho, Anne? Dímelo, dímelo. La noche en que Labyrinth se enteró que estaba embarazada, él fue a mi casa. Esa noche me tomó y obligada me llevó a una clínica. Ya no estoy embarazada, Eva. Él mató a mi bebé. No podré ser madre nunca. Dime que estás bromeando. Ay, por favor, Eva. No era un bebé, apenas era una semilla dentro de ella. Era su decisión. Déjense de estupideces. Eres un descarado. Por eso debe morir. Anne, baja eso. No es necesario llegar a tanto. Él asesinó a mi bebé. Él te engañó por mucho tiempo. Él te maltrató y abusó de ambas. Sí es necesario. No, no lo es. Baja la pistola. No, él no merece vivir. Es una basura que solo se preocupa por sí mismo, por su carrera y sus gustos. No le importamos ni un poco. Dame la pistola. No tienes por qué asesinarlo. Hazle caso a tu amiga y baja la maldita pistola. Deja de ser tan dramática. Dámela. Realmente se ven tan adorables juntas, la ingenua y la zorra. Anne siempre estuvo con falta de cariño. Por eso fue tan fácil tenerla. Pero tú, Eva, eres una vieja ya. Eres madre. Deberías tener un poco de madurez. Cállate ya, Labyrinth. Por eso te puse los cuernos, por pendeja. Nunca fuiste buena en nada. Mala en la cocina, mala como madre y hasta mala en la cama. Déjame decirte, en eso, Anne por lo menos tiene un punto a su favor. No sé cómo planeas criar a nuestros hijos. Ni eso has hecho bien. Tan mal lo haces que has necesitado la ayuda de mi amante. De mi amante. ¿Puedes creerlo? Mi propia amante estaba criando y cuidando a nuestros hijos. Porque eres una mierda. Eres vieja, aburrida, cansada. Eres todo un asco de mujer. Solo falta que te mates para que nos hagas un favor a todos. ¡Basura! ¡Vete! Llama a la policía. No, no lo haré. Llama a la policía. Joder, Anne, que he matado al padre de mis hijos. Él era un monstruo. No irás a la cárcel por alguien como él. No. Él solo decía la verdad de mí. Soy un asco, aburrida, mala madre y ahora un asesino. Merezco ir a la cárcel. Llama a la policía, joder. No eres nada de eso. Eres una excelente madre y una excelente mujer que solo quería mejorar su matrimonio y por eso me dejaste trabajar para ti. No eres una mala persona. Él lo era. Él era quien merecía morir. Eres mi amiga, y como tu amiga voy a protegerte. Así que no iremos a la policía. No ahora. Primero nos vamos a deshacer de su cuerpo. Nadie lo va a extrañar. ¿Estás loca? No somos asesinas, Anne. Encontrarán su cuerpo tarde o temprano. Más vale tarde que temprano. ¿Qué quieres decir? Vamos a necesitar una pala y café para pasar la noche entera. ¡Ni loca! Es nuestra única opción. Vamos.
¿Y ahora qué? Esperar. Después de 2 días, lo reportarás como desaparecido. Así la policía no sospechará nada. Pensé que no fumabas. Tampoco era una asesina hace 10 minutos, así que... Anne, ¿Sí? ¿te quedarías a pasar la noche? Sí. ¿Qué pasa? ¿Amigas entonces? Anne, ven aquí, ven a ver esto. Más ahorita, Eva. Anne, ven aquí. Espero y valga la pena. Policía de Sacramento, abran la puerta.